Estudiantes y ahora efectivamente están impidiendo la salida del rector de la Universidad Nacional de Asunción. Este es el ambiente que se vive a estas horas en el campus de la UNA en San Lorenzo. Pero no pudimos contener el impulso de la gente. ¿Se va a hacer una nueva asamblea? ¿Accedieron a eso ellos o no? No, ellos no accedieron, ellos están cerrados. Nosotros somos los que vamos a solicitar esa nueva asamblea. ¿Cuándo van a solicitar eso? Y para el tiempo mínimo que se requiere, que es una semana. Son 6 días más el día de la asamblea. ¿Ustedes creen que van a aceptar? No, no estamos seguros, pero hasta el momento es la única opción que tenemos. Hoy ya se quedaron sin esa paridad que pedían, perdieron lugares. No es que perdimos lugares, sino que estamos como estábamos antes. O sea, no hay cambios casi. O sea, no hay cambios. La universidad sigue como estaba antes. No hay Bueno, cambios. la idea de los estudiantes entonces es volver a convocar a la Asamblea Superior Universitaria y revisar esta decisión que se tomó en el transcurso de este miércoles. Si bien reconocen que ganaron más escaños en la Asamblea Superior Universitaria, dicen que en mayor proporción fueron los espacios ganados por el sector docente y no docente, con lo cual quedan igualmente en minoría. El reclamo que hacían los estudiantes era poder obtener más cantidad de personas en la asamblea, de tal manera que exista una paridad y también tenga peso la posición que ellos asuman en los debates que se instalan en la asamblea. Hacemos otro corte y ya volvemos para la parte final de nuestro informativo.